Hola, bienvenido a YouScience y en videos anteriores habíamos comenzado a estudiar el cálculo del área bajo la curva mediante las sumas de Riemann, donde aprendimos que éstas se aproximan a la integral definida. Pero de ahora en adelante, en este curso de cálculo integral aplicado a la ingeniería, vamos a calcular todo lo relacionado con áreas bajo la curva mediante la integral definida. Y para ello, inevitablemente, debemos de adentrarnos al teorema fundamental del cálculo, el cual establece que la derivación e integración de una función son operaciones inversas. Dicho teorema fundamental del cálculo se divide en dos partes. La primera establece que si definimos una función como la integral definida de otra función que es continua en el intervalo AB, entonces la nueva función es la antiderivada de la otra función, que también es continua y diferenciable sobre el mismo intervalo AB. La segunda parte establece que para calcular la integral definida de una función, debemos encontrar la antiderivada de dicha función y calcular la diferencia entre los valores de la antiderivada en los extremos del intervalo. En otras palabras, para encontrar el área bajo la curva mediante la integral definida, primero debemos de cerciorarnos que la función que queremos integrar en el intervalo AB sea continua en dicho intervalo. Luego calculamos la diferencia entre la antiderivada evaluada en el límite superior y la antiderivada evaluada en el límite inferior. A continuación, resolveremos algunos ejercicios donde pongamos en práctica todo lo discutido. Sin embargo, antes de comenzar con este video, es importante mencionar que estaremos utilizando las diferentes técnicas de integración que hemos aprendido a lo largo de este curso para obtener las antiderivadas. Y sin más que mencionar, comencemos. Para nuestra primera integral, tal cual como está expresada, es difícil de resolver, pero recordemos que la raíz cuadrada de x la podemos expresar como x elevada a la potencia de 1/2. Y entonces esta integral la podemos resolver mediante la regla de la potencia, la cual nos decía que mantenemos la base y a su potencia le sumamos la unidad. Por lo tanto, 1/2 más 1 nos da 3/2. Esta nueva potencia también la vamos a colocar como un coeficiente en el denominador. Pero a diferencia de todas las integrales que habíamos resuelto en videos anteriores, ahora no vamos a colocar la constante arbitraria más c. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con integrales definidas, es decir, estamos buscando el área bajo la curva. Entonces, vamos a introducir una nueva simbología, la cual nos dice que esta nueva función que obtuvimos, es decir, la antiderivada, todavía falta evaluarla en los límites del intervalo, que en este caso van de 1 a 7. Pero antes de evaluar, simplemente vamos a cambiar la presentación en la que estamos viendo a la antiderivada, la cual también se puede expresar como 2/3 de x elevada a la potencia de 3/2. Para simplificar la evaluación de la antiderivada, en este caso nos conviene retirar el 2/3 de dicha evaluación. Por lo tanto, en este caso, únicamente vamos a evaluar x elevada a la potencia de 3/2 desde el intervalo de 1 a 7. Y entonces ahora sí, procedemos a evaluar. Recordemos
que la antiderivada primero se evalúa en el límite superior, que en este caso sería 7. Por lo tanto, escribimos el 2/3, no hay que olvidarlo, y 7 elevado a la potencia de 3/2 menos la antiderivada evaluada en el límite inferior, en este caso 1, elevada a la potencia de 3/2. Esto nos va a quedar como 2/3 por 7 elevado a la potencia de 3/2 nos da aproximadamente 18.52. En este video vamos a utilizar únicamente 2 cifras decimales. Y en el caso de 1 elevado a la 3/2, pues sigue siendo la unidad. Si efectuamos esta operación aritmética que nos quedó, vamos a obtener un valor de 11.68, que sería nuestro resultado final. En este caso, cuando estemos trabajando con integrales definidas, nuestro resultado va a ser un valor numérico. ¿Por qué? Porque estamos encontrando el área bajo la curva. Para nuestra segunda integral, lo que tenemos que realizar es un cambio de variable, donde u va a ser 1 más x. Este representa nuestro cambio de variable. Ahora vamos a derivar u con respecto a x y esto nos va a quedar simplemente la unidad. Pero nosotros necesitamos realizar otro cambio de variable mediante la derivada de u con respecto a x, en este caso para la diferencial de x. Por lo tanto, esta diferencial de x la vamos a pasar del otro lado multiplicando. Y así la diferencial de x podemos realizar un cambio de variable para la diferencial de u. Entonces esta integral nos va a quedar como u elevada al cubo. Y en vez de escribir la diferencial de x, vamos a escribir la diferencial de u. Y nuevamente, esta integral la podemos resolver con ayuda de la regla de la potencia, la cual nos va a quedar u elevada a la cuarta potencia entre 4 y tenemos que colocar esta nueva simbología que nos dice que vamos a evaluar a la antiderivada desde el intervalo de 0 a 2. Pero antes de evaluar necesitamos regresar el cambio de variable de u, donde a su vez podemos retirar este 1/4. Regresamos el cambio de variable de u, que era 1 más x, y esto elevado a la cuarta potencia. De igual manera, para simplificar la evaluación, podemos retirar el 1/4 y únicamente evaluar en 1 más x elevado a la cuarta potencia. Y ahora sí, procedemos a evaluar. Recordemos que la antiderivada primero se evalúa en el límite superior. Entonces en este caso va a ser 1 más 2. Y todo esto todavía falta elevarlo a la cuarta potencia. Menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. Esto nos va a quedar como 1 más 0 elevado a la cuarta potencia. Uno más 2 nos queda 3, que va a estar elevado a la cuarta potencia. Y 1 más 0 pues sigue siendo 1 elevado a la cuarta potencia. Entonces nos va a quedar 1/4. Y 3 a la cuarta potencia es 81. Menos
1 elevado a la cuarta potencia sigue siendo 1. Y esto nos va a dar como resultado final 20. Por lo tanto, el área bajo la curva de esta integral indefinida es 20. Para nuestra tercera integral vamos a tener que recurrir a la integración por partes. Y recordemos que de lo que habíamos estudiado, el cambio de variable u se le asigna a la función logarítmica, en este caso el logaritmo natural de t. Y procedemos a derivar u con respecto a t, y esto nos va a quedar 1 entre t. Pero nosotros nada más necesitamos la diferencial de u. Por lo tanto, esta diferencial de t va a pasar multiplicando al otro lado y tenemos que la diferencial de u es igual a la diferencial de t entre t. Y ya tenemos nuestros dos primeros cambios de variable de los 4 que necesitamos. Por el otro caso, el cambio de variable de la diferencial de v se lo vamos a asignar al polinomio o a la función polinomial, que en este caso es la raíz cuadrada de t acompañada de la diferencial de t. Pero como vimos en el primer video, esto también lo podemos ver como t elevado a la potencia de un medio por la diferencial de t. Integrando ambos lados de la expresión, vamos a obtener que v es igual a 2/3 de t elevado a la potencia de 3/4. Y con esto obtenemos nuestros 4 cambios de variable necesarios para proceder por la integración por partes. Recordemos que teníamos que multiplicar u por v y esto nos va a quedar entonces como 2/3 de t elevado a la 3/4 multiplicado por el logaritmo de t menos la integral de v por la diferencial de u. Entonces esto nos va a quedar como 2/3 de t elevado a la potencia de 3/4 por la diferencial de t entre t. Lo que vamos a hacer a continuación simplemente es cambiar la expresión que tenemos en el lado de la integral. Para ello vamos a retirar el 2/3 de la integral y a su vez t elevado a la potencia de 3/4 entre t nos va a quedar simplemente t elevado a la potencia de 1/2 por la diferencial de t. Aquí estábamos olvidando colocar los límites de integración, no pasa nada, los colocamos. Y ahora sí, vamos a resolver esta integral que es directa, que es sencilla y prácticamente ya lo resolvimos en el primer ejercicio. Entonces esto nos va a quedar como 2/3 de t elevado a la potencia de 3/4 por el logaritmo natural de t menos 2/3 por t a la potencia de 3/4 entre 3/4 y todo esto evaluado en los límites del intervalo que van desde 1 hasta e. Esta e representa el número de Euler. Por lo tanto, simplemente vamos a simplificar ahora la expresión de la antiderivada para hacer más sencilla la evaluación. En este caso, nos conviene factorizar el 2/3 para que simplemente nos quede t elevada a la potencia de 3/4 por el logaritmo natural de t menos 2/3 que multiplica a t elevado a la potencia de 3/4. Y esto es lo que vamos a evaluar
en el límite del intervalo de 1 hasta el número de Euler. Y aquí lo vamos a hacer con mucho cuidado de no equivocarnos, debido a que la antiderivada pues es un poco más extensa que en los dos ejercicios anteriores que resolvimos. Escribimos el 2/3, abrimos un paréntesis, un corchete, mejor dicho, y ahora sí abrimos un paréntesis donde vamos a evaluar a la antiderivada en el límite superior, que sería el número de Euler. Por lo tanto, esto nos quedaría como el número de Euler elevado a la potencia de 3 medios multiplicado por el logaritmo natural del número de Euler menos 2/3 del número de Euler elevado a la potencia de 3 medios. Y así es como terminamos evaluando en el límite superior. Pero ahora vamos a evaluar en el límite inferior, que en este caso nos quedaría como 1 elevado a la 3 medios, que va a multiplicar al logaritmo natural de 1, menos 2/3, que va a multiplicar a 1 elevado a la potencia de 3 medios. Y antes de continuar, pues aquí, si nosotros aplicamos el logaritmo natural al número de Euler, esto es igual a la unidad. Y el logaritmo natural de 1, pues nos da 0, que al multiplicarse por este término, automáticamente este término se hace 0. Y nos va a quedar como 2/3 por el número de Euler elevado a la potencia de 3 medios por la unidad, pues sigue siendo el número de Euler elevado a la potencia de 3 medios menos 2/3 del número de Euler elevado a la potencia de 3 medios. Y aquí tenemos negativo por negativo, negativo por negativo, nos va a quedar positivo. Y 2/3 por 1 elevado a la potencia de 3 medios, pues simplemente nos va a quedar 2/3. Este término pues no lo saltamos porque ya sabemos que es 0. Y entonces si nosotros evaluamos esta última expresión, nos va a dar un valor de aproximadamente 1.44. Por lo tanto, el área bajo la curva de esta integral definida es 1.44. Para nuestra última integral, tenemos una función trigonométrica que en este caso es el seno de x elevado al cuadrado. Pero como aprendimos en su momento, nosotros podemos ver al seno cuadrado de x como 1 menos el coseno de 2x entre 2. Y ahora, por propiedad distributiva, podemos dividir esta integral en otras dos integrales, quedándonos de la siguiente manera: 1/2 de la diferencial de x y la segunda integral como el coseno de 2x entre 2. Lo que vamos a hacer a continuación simplemente va a ser retirar de las integrales las constantes. Y con esta segunda integral, la cual no es directa, es decir, no podemos obtener su solución de manera inmediata, necesitamos realizar un cambio de variable, donde u va a ser 2x. Y ahora tenemos que derivar u con respecto a x, quedándonos simplemente 2. Y despejando para la diferencial de x, nos va a quedar que es igual a la diferencial de u entre 2. ¿Por qué? Porque recordemos que necesitamos realizar un segundo cambio de variable a través de la derivada para la diferencial de x. Entonces,
estas expresiones de las integrales nos van a quedar de la siguiente manera. Coseno, y en vez de escribir 2x, escribimos u. Y en vez de escribir la diferencial de x, escribimos la diferencial de u entre 2. Y en este caso, nuevamente vamos a retirar este 1/2 de la segunda integral para que nos quede de la siguiente manera. La integral de la diferencial de x simplemente es x. Y la integral del coseno de u por la diferencial de u es el negativo del seno de u. Y toda esta antiderivada que hemos obtenido, todavía falta evaluarla en los límites del intervalo que van de 0 a pi. Pero antes de evaluar, necesitamos regresar el cambio de variable que habíamos hecho para u y a su vez vamos a factorizar 1/2. Por lo tanto, esto nos va a quedar como 1/2 que va a multiplicar a x y negativo por negativo nos queda positivo de 1/2 del seno y u representaba 2x. Y ahora sí, procedemos a evaluar. Recordemos que la antiderivada primero se evalúa en el límite superior, en este caso en pi. Por lo tanto, escribimos pi más 1/2 del seno de 2pi, y esto únicamente es evaluando en el límite superior. Todavía falta que evaluemos en el límite inferior. Esto nos va a quedar como 0 más 1/2 del seno de 2 por 0. Y aquí tenemos algunos casos particulares. El seno de 2pi representa 0. Por lo tanto, al multiplicar 0 por 1/2, simplemente nos queda otra vez 0. Y 0 más pi, pues nos queda pi. Entonces escribimos pi. Y en esta segunda parte, 2 por 0 nos da 0, pero el seno de 0 también es 0. Entonces esto nos va a dar 0. Y 0 multiplicado por 1/2 sigue siendo 0. Y si a 0 le sumamos 0, pues sigue siendo 0. Entonces menos 0. Esto lo podríamos omitir, no tendría mucho sentido, pero es para expresar que este segundo término nos da el 0. Y entonces pi menos 0 pues es pi, y pi por 1/2 nos queda pi medios. Por lo tanto, nuestro resultado de esta cuarta integral definida es pi medios, o mejor dicho, el área bajo la curva es pi medios. Y así es como hemos llegado al final de este video. Si ha sido de tu agrado, no olvides regalarnos un me gusta y compartir la información. Te recuerdo que esto es YouScience y nos vemos en otro de nuestros siguientes videos.